Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a un nuevo video en su canal Jóvenes en Santidad. Nos sentimos honrados porque hoy tenemos una gran mujer de Dios en medio de nosotros que viene a traernos luz y viene a traernos claridad en algunos temas de actualidad. Tenemos hoy, antes de presentar a la pastora Kenia, queremos presentar a nuestro hermano Peter. Amén, amén. Dios le bendiga mucho. Para mí un placer y un gozo de compartir la cabina con la pastora. Amén. Para mí de verdad es un privilegio. Ok, ahora sí, la Rebequenda, la mamá de los pollitos, la pastora Kenia con cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Neudi. A Neudi no me presente así, mi hijo. Presenta como un hijo, presenta una mamá, digo que la mamá, que pollito, que Rebeca, que pastora Kenia Fernández. Y después que tú digas, tú primero dices, Dios bendiga a la sierva del Cordero, la sierva inútil, la pastora Kenia Fernández, y lo tercero, mi mamá. ¿Usted se considera una sierva inútil, pastora? Bueno, en el contexto de la humildad, no una humildad ficticia, porque dice que aunque hagamos lo que hayamos hecho, siervos inútiles somos, pero no di que un gusano, una porquería, no, yo no llego, no creo en esa humildad fingida. No, pero David fue que dijo, gusano soy, no, hombre. Bueno, porque él sabía que él era un rabandolo, que se enamoraba y chivirico. Sino porque delante de él, ¿qué somos delante de su presencia? Nada, delante de Dios. No, la gloria es de él. Pastora, hay un tema que nos gustaría compartir con los miembros de este canal, y es el caso de Donald Trump. Usted sabía, como muchos lo saben, que Donald Trump fue condenado por un jurado de Estados Unidos por 34 delitos. El delito principal del que se le acusa es que hace como 30 años él vivió con una prostituta llamada Stormy Daniels, y esto, ahí se desencadenaron una serie de cosas. Pero en el contexto en el que esto se da es que nos gustaría analizar con usted. ¿Cuál es el contexto? Bueno, en Estados Unidos ya estamos a meses de las elecciones. Usted sabe que Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo. Amén. Donald Trump es el candidato más popular ahora mismo en Estados Unidos, aventaja en todas las encuestas. Pero usted dirá, pero varón, ¿y qué tiene que ver Donald Trump con nosotros los cristianos? Bueno, tiene mucho que ver, porque Donald Trump es el candidato de los evangélicos en Estados Unidos. Es decir, los evangélicos se sienten identificados con Donald Trump porque Donald Trump es quien representa y quien defiende los valores del cristianismo. El Partido Demócrata y Joe Biden son personas que están abanderados de la Agenda 2030, defienden la agenda LGTB, defienden sacar a Dios de las escuelas y todo eso. Pastora, ¿cómo usted ve el tema? Bueno, bendito Dios. Lo primero que te voy a preguntar, el asunto que de la acusación que le hicieron a Donald Trump, ¿eso él tenía algún cargo político cuando él ejecutó eso? No, no tenía ningún cargo político, eso fue como en el 90 y pico. Es decir, hace... Él no era figura pública política. Era una figura pública por ser un buen empresario. Sí. Pero es un tema de hace 30 años prácticamente, jalarlo por los moños, traerlo a este tiempo para enjuiciarlo por eso. Muchos lo ven, y yo lo veo también, como una persecución política para hacerle daño de cara a las próximas elecciones. Bueno, lo que yo le puedo decir, mire, yo a lo menos especial, tú me haces mi lío, Neudi, porque yo trato de navegar muy lejos de lo que son asuntos políticos, porque hay cristianos que no tienen la muerte amueblada, que viven con un olivo en la cabeza, ellos no leen Biblia, y ellos creen que hablar de política es hablar del diablo, y la Biblia te habla de política, porque la situación que pasó con Jesús, Herodes, Pilato, todo eso no era religioso. Eso tenía un marco político ligado con la religiosidad, porque Herodes y Pilato gobernaban, pero el Sanedrín le tocaba la parte espiritual, y eso eran los dos poderes que gobernaban. Ahora, ¿qué yo puedo decir? ¿Qué puede hacer un cristiano, ciudadano americano, latino? Tiene que saber que si lo van a condenar a Donald Trump por eso, ese no es el motivo para negarle el voto. ¿Por qué? Porque conocemos a un Dios que perdona, un Dios que restaura y un Dios que bendice. Y aunque sabemos que la Biblia dice
que todas las señales tienen que entrar en un cumplimiento para su advenimiento, pero por eso yo no puedo emular. Si yo soy cristiana, yo tengo que tener conciencia. Esa posición política de ese voto se parece como la actitud de Ananías, Azarías y Misael. Si Ananías, Azarías y Misael se habían decidido a doblarse delante de la estatua, ellos estaban fuera de un gobierno, fuera de la jurisdicción de su nación. Pero ellos decidieron que aún estando fuera de su nación no se iban a adaptar al sistema. Entonces, si la iglesia sabe que Donald Trump, con sus altas y sus bajas, tiene ciertos valores cristianos, entonces, ¿por qué tú tienes déjame acabar de hablar. ¿Por qué tú tienes que poner en tela de juicio lo que un gobierno adverso te haga? Sabemos cuál es el alineamiento de los demócratas, pero sabemos que los republicanos son conservadores. Y si usted sabe en la situación que ha caído Estados Unidos, porque han sacado a Dios y se han promovido los antivalores, a usted no tiene que venir un ángel y decirle a usted que vote por Donald Trump, porque Donald Trump, el primer ministro Benjamín, ¿cómo es el apellido? Netanyahu, de Israel. El primer ministro de Israel declaró a Donald Trump como el Ciro de estos tiempos y declaró a Donald Trump como amigo de los judíos. Y se dice que todo ese poder adquisitivo de Donald Trump fue parte de la filosofía y el cosa judío que él estableció en su economía. Agarró la embajada que estaba en Tel Aviv, la sacó y declaró a Jerusalén como capital de Israel. Entonces, no tiene que venir un Juan de los Palotes, para eso no hay que ayunar ni orar, porque Dios no va a revelar lo revelado. Sí, porque hay creyentes que a veces lo espiritualizan todo en un sentido. Por ejemplo, la preponderancia que ahora mismo tiene la agenda LGTB y la agenda 2030 en el mundo es porque los que gobiernan Estados Unidos, que son Biden y el Partido Demócrata, son abanderados. Esa gente defienden a los homosexuales e incluso que nunca se había visto en la historia un presidente de Estados Unidos metiéndole presiones a gobierno para que le den beneficio a los homosexuales. Que acá en República Dominicana se puso una bandera LGTB en el Palacio. Hubo una viceministra que puso una bandera LGTB. También en la Casa Blanca se hizo la bandera LGTB, porque esos son los valores que promueven. Entonces, un cristiano que consciente... Lo que pasa es que no son todos los países que respetan la soberanía. No, porque ese asunto de esa agenda empezó aquí en uno de los gobiernos del PLD, donde Estados Unidos mandó a este país un embajador homosexual y se lo mandó con su compañero, y fue el partido del PLD que mandó ese con su pareja a las escuelas. Y recuerde el daño que eso hacía, porque él iba a las escuelas con su pareja, con su esposo. Es decir, violando la soberanía de un país, la cultura, traumando niños, porque un niño acá, cuando nace y crece, ve a papá y a mamá, pero cuando ve a dos hombres que son esposos, entonces, por eso quiero traer el tema de Donald Trump, porque hay cristianos que a veces no saben de la manera que la política de Estados Unidos influye en su diario. Y lo profundo es porque se está hablando, por ejemplo, la guerra Rusia y Ucrania. Eso fue ideado por una élite estadounidense para mover la economía de las armas. Porque en toda guerra tú tienes que ver quiénes se benefician. ¿Quiénes se están beneficiando de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania? La élite militar y empresarial estadounidense que quiere esa guerra, que le ha dicho a Ucrania: nosotros ponemos las armas y ustedes ponen los muertos. Entonces, esas empresas le venden armas al gobierno estadounidense y el gobierno estadounidense se la dona a Ucrania para que pelee contra Rusia, pero ya Donald Trump se ha pronunciado y ha dicho que él no va a seguir apoyando esa guerra. ¿Sí entiende? Lo que pasa es que, mira qué es lo que pasa. La iglesia tiene que dejar de estar en esa burbuja. Yo no voy a juzgar ni voy a cuestionar personas. Yo entiendo que cuando un creyente no tiene la mente amueblada y no sabe alinear lo espiritual con lo espiritual, y todo lo mundo analiza.
No es que usted tiene que pedir a Cristo. Cristo incidió y aún el Padre incidió en las políticas a nivel mundial. El Señor le decía a las naciones de Israel que Él gobernaba en el cielo y en la tierra. Y los profetas, estando desde su lugar, cuando usted agarra el libro de Isaías, hay una serie de profecías que Dios le decía, así dice Jehová Etiopía, así dice Jehová, donde Dios dictaminaba decretos y leyes a naciones que no estaban bajo la jurisdicción de adoración, que no adoraban a Dios, pero Jehová gobierna en el cielo y en la tierra. Entonces, el creyente no puede creer que todo es espiritual. Hay una realidad política que tiene un incidente en la iglesia. Ahora, pastora, lo que pasa es que la Biblia dice... Pastor, y si lo espiritualizamos y decimos que el diablo levantó este caso contra Donald Trump para afectar a la iglesia. Entonces porque la iglesia, si siguen lo que están, la iglesia tiene que abrir los ojos. La iglesia tiene que abrir los ojos. Porque ahí era lo que te quería decir. Un ejemplo. Si decimos, ok, no nos podemos meter en cosas políticas. La Biblia dice que oiréis de guerra, sí, eso se tiene que cumplir, pero yo no lo puedo emular, porque la Biblia diga que todas las señales son guerra, sodomismo, lesbianismo. Yo no puedo votar por un presidente que sea pro aborto. No. Entonces, ¿dónde está la ignorancia de estos cristianos? No. Si eso va a entrar en un cumplimiento, que entre sin mi consentimiento. Claro. Yo no tengo que ser parte del diseño para que se cumpla. Es como, ¿qué yo haría ahí? Lo que hizo Jacob e hizo Rebeca, que había una palabra profética y ellos quisieron alterar la profecía. Porque el Señor se lo dijo a Rebeca: 2 naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor. Pero Dios nunca le dijo a Rebeca que ella tenía que poner a Jacob a hablar mentira y que el primogénito no. Profundo. Él tenía que dejar que su curso siguiera. Entonces, aunque hayan diseños que digan, no, yo voy a votar para que se cumpla, yo no puedo votar por un presidente que tenga alineamiento satánico y que hable de guerra y que sea pro aborto y que inste a la ideología de género. Al matrimonio igualitario entre personas. Hay creyentes que después se quejan que el gobierno que está metiendo la ideología de género en las escuelas. Pero tú lo sabías. ¿Quién eligió ese gobierno? Tú eres que tenía la corriente de pensamiento y a ti se te advirtió. ¿Quién votó por el presidente que ahora quiere imponer ideología de género, matrimonio LGTB? Que no se lea la Biblia en las iglesias. En las escuelas. Perdón, en las escuelas. Entonces, pastora, no sé si usted coincide conmigo, porque yo lo que veo es una persecución en el mundo espiritual para afectar a la persona que puede y que beneficia y que representa los valores de la iglesia. Ahora, yo te voy a decir algo. Si ellos persiguen, la Biblia habla de manera per se que donde hay un alto hay otro más alto. Pastora, porque el hijo de Joe Biden tiene, no sé si usted lo ha visto, ha sido grabado con cocaína, con temas de menores. Es decir, que esa administración demócrata son unos perversos en todo el sentido de la palabra. No, lo que pasa es que tú sabes que hay un sistema de doble moral. Pero lo que yo te quiero decir es que concerniente a la presidencia de Donald Trump, su candidatura, dice la palabra que donde hay un alto hay otro más alto. Si el Eterno decidió que él tenía que ir a votación y volver a cumplir y volver, Dios lo va a hacer. Si él ha de volver a gobernar los Estados Unidos de Norteamérica, ellos lo van a hacer. Y si ellos deciden desecharlo porque él representa los valores, ¿cuántos años se tenía que no se veía un presidente en un discurso orar? Donald Trump abiertamente llegó a ir inclusive a iglesias hispanoparlantes. Y llevó pastores. Yo creo que él fue a donde Guillermo Maldonado, a un culto. Y lo vimos con la hija de ese gran evangelista de nivel de élite de Billy Graham. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Que Dios es el soberano. Nosotros podemos dar una palabra, amén, pero si Dios lo decide. Ahora, ¿qué le pasaría? Porque siento iluminación. Y me perdonan los seguidores porque no es que estoy comparando, pero sí, para hacer algo alegórico, ¿qué le va a pasar a la nación? Lo mismo que le pasó a Israel. Que Israel se levantó, no lo queremos. Samuel, no te queremos, tú estás viejo, necesitamos rey que vaya delante de nosotros.
y desecharon a Samuel. Y cuando desecharon a Samuel se encontraron con tremendo lío. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que ellos se chocaron con su propia piedra. Y si ellos no quieren la verdad, ¿qué le dijo el Señor a Israel? No lo obligó. Aquí os pongo la vida o la muerte, la verdad o la mentira, escojan vosotros. Entonces, si ellos escogen un presidente con una línea de promiscuidad, de sodomismo, de esa Agenda 2030, quienes van a sufrir la desgracia van a ser ellos como nación y van a ver la diferencia. Pero si ellos optan por la voluntad permisiva de Dios, ellos van a ver la benevolencia de Dios. Es así. Pastora, la Escritura dice que Dios quita y pone reyes. Pero en la mayoría de los países del mundo hoy no tenemos reyes. Vivimos en una democracia donde los pueblos eligen a sus gobernantes. Usted habló de la voluntad permisiva de Dios y la voluntad soberana. Y habló de la voluntad soberana de Dios. La elección de los presidentes en estos países democráticos, ¿usted cree que incide la voluntad perfecta de Dios? Es decir, que en cada país se está obrando bajo la voluntad permisiva. No, lo que hay que ser objetivo y claro. Dice la palabra que donde hay un alto hay otro más alto. Si decimos que todos los presidentes del mundo son puestos por Dios, hablamos mentira. Una cosa, porque la gente ha malinterpretado lo que es la permisividad. La permisividad de Dios no es más que darte. Ese texto de Dios quita y pone reyes ya no es para este tiempo, porque no hay reyes acá. Vamos a ver, déjame explicarte. Dios quita y pone reyes. Lo que Dios quiere decir, que cuando a Él le place, Él pone la voluntad. Porque vemos que dice la Biblia que Dios turba el consejo de los sabios y Él trastorna. Y cuando decimos que Dios quita reyes y pone reyes, ¿dónde que está ese verso para contextualizar bien? ¿Qué es lo que dice en sí? Porque no podemos decir en el libro de Daniel que quita reyes y pone reyes. Bueno, sí. Cuando Dios hablaba de poner reyes y quitar reyes, estaba hablando en la élite del pueblo secular y en el reino del norte. Porque acuérdate que los reinados es por monarquía. Sí. Y la única monarquía que Dios validó fue la monarquía davídica. Cuando el reino se parte en dos, se establece el reino del norte, valga la redundancia. ¿Y qué pasa? El liderazgo del reino del norte no fue como el del sur. No era una dinastía davídica, era base de traiciones, donde uno mataba a otro, donde otro le serruchaba el palo a otro. Ahora, sí, vemos a un Dios que en ese desorden hace una interrupción. Cuando Elías se siente cansado, el Señor llama a Eliseo y le dice, mira, y tú me vas, le dice a Elías, úngeme a Eliseo en ti, por ti, a Asael, y tú sabes lo que Dios declaró. Sí. Eso era lo que Dios interrumpía. Cuando Dios agarra las 10 capas, Dios en su voluntad permisiva le da una dinastía davídica y se le entrega el reinado a Salomón. Salomón es sustituido por Roboam, pero ahí vemos que Dios pone reyes y quita reyes, porque Dios, para darle una reprensión a Salomón en el tiempo de Roboam, agarra y manda al profeta Ahías y le quita las 10 capas. Pero vemos cómo fue que surgió el reino del norte. Aunque hubo un rey que se levantó, por lo menos Joram era hijo de Acá y Jezabel, ok, pero no siempre esa dinastía fue así, porque se levantó Jehú y se levantó Jeroboam, que fue por voluntad permisiva. Entonces Dios le dice a Jeroboam, tú te vas a sentar, yo voy a castigar, pero tu generación se va a sentar hasta la cuarta, luego yo le voy a entregar el reinado. Jeroboam, queriendo actuar en carnalidad y humanidad, entonces agarró un becerro en Dan, otro en Beerseba, se inventó fiestas solemnes para que las tribus no descendieran a Judá, porque él tenía temor de que el reino se uniera y que le quitaran el reinado. Amén. Pastora, es así. Entonces, vemos que en los gobiernos seculares, porque Dios le quiere dar a entender la humanidad, el Señor le da una palabra profética a Nabucodonosor a través del sueño de Daniel. Entonces, podemos decir que hay gobiernos, para mí, Dios permitió que Nayib Bukele esté gobernando en El Salvador.
porque vemos a un Nayib que ha hecho una reforma, vemos a un Nayib Bukele el que se ha enfrentado a un sistema, vemos a un Nayib Bukele el que abiertamente dice que él no está de acuerdo con la ideología de género en las escuelas, que los niños hay que dejarlo que desarrollen su intelecto y que ellos decidan su sexualidad. Eso no puede venir del diablo. No. Entonces hay personas que Dios permite para dar una diferencia de lo que es alguien ministrar bajo una visión de valores. Entonces, ¿usted cree que a Nayib Bukele en El Salvador lo puso Dios? Dios permitió, Dios quitó, Dios lo permitió. Porque si diríamos que fue la soberanía perfecta, tendría que ser... Hay que ponerse de acuerdo ahí, pastora. Dios lo permitió, porque una cosa es permitir y otra cosa es querer. Bueno, hacer. Dios lo permitió y lo quiso a Neudi. Bueno. Pero diríamos que sería la voluntad soberana si Nayib tiene principios y está gobernando con justicia. Y aparte de eso, pastora, que si usted escucha, no sé si usted ha escuchado el testimonio, cómo él llegó a la presidencia. O sea, cuando él se iba a postular, lo sacaron del partido que él estaba. Claro, y él tuvo que armar su partido. Tuvo que armar un partido de la nada, desde cero. Y un profeta le profetizó. Y le dijo que tú vas a ser presidente. O sea, que dijo, ¿cómo eso? Sí, todo eso. Es un asunto que uno sabe que Dios intervino. Y ahí estaba el mismo Dante Gebel en la toma de posición. Exacto. Vemos un no sé cómo le dirán, porque hay tantos conceptos gringos, donde él sale dándole las gracias porque hay un evento que Dante lo va a hacer en El Salvador. Y sin lugar a duda, tiene mucha inclinación. Nayib Bukele es una persona amigo, no sé si directamente él sea cristiano, pero es amigo de la iglesia, visita la iglesia, hace que los pastores oren por él. Es el primer presidente que yo he visto que lleva un pastor a su toma de posesión para que dé una prédica y que enfrenta a la Agenda 2030, los LGTB y todo eso, y que está gobernando. Y que rompió con lo que era la corrupción de su país. Sí. Porque aquí quieren imitar, señores, hay personas que se arriesgan la vida de que denunciando delincuentes. Y lo que ellos no saben es que ellos le están serruchando el palo a la misma cúpula. Son uno de la gente de altura. Sí. Porque esa gente sabe los puntos que cogen su peaje y todas esas cosas. La gente sabe dónde están los delincuentes. Si los presidentes de este país se dispusieran a gobernar con honestidad y acabar con la corrupción, ellos saben cómo hacerlo. Tienen los códigos, pero no es la voluntad porque ellos son parte del sistema. Aquí nadie es loco. Son parte del sistema. Entonces, todos los presidentes que hay, no es que Dios lo pone, porque la gente no sabe. Dios lo permitió, no es que Dios lo permitió, es que Dios deja que el mundo siga su rutina. Ahora, Dios lo que no permite es que el diablo se enseñoree del mundo a la manera que él le dé el deseo. Pastor, en conclusión, ¿qué usted cree que pasará con Donald Trump? No voy a caer en errores. Yo no sé por qué. Tú fuiste que me pusiste el tema. No he estudiado el tema. Pero tú muy sabiamente a Neudi fue que me metió. Mala no mía. Estudié. Yo porque Dios me ayuda, Neudi, para que tú no me tuyas en medio de la cámara. Pero no, mi amor, porque yo no voy a inventar. A mí Dios no me ha revelado. Bueno sería que mirando, porque sé que hay una parte que Donald Trump no le agradó y fueron a los inmigrantes, porque él golpeó mucho lo que era la inmigración. Pastor, en ese tema hay mucha confusión. Lo que pasa es que Donald Trump es más bocón, pero los demócratas han deportado más inmigrantes que el mismo gobierno de Trump. Para que tú veas. Sí. En boca de, entonces, lo que pasa es que Donald Trump es más bocón y más estrambótico, y habla más duro y es más controvertido, entonces, pero a los inmigrantes le ha beneficiado ese más. Para usted, hermano, que Donald Trump no nos está pagando. No. Estamos analizando lo que le conviene a la iglesia. Entonces, y más que todo, porque hay un tema, porque los evangélicos ven en Trump una persona que defiende los intereses. Entonces ellos tienen que alinearse. Ellos tienen que alinearse y saber que el gobierno tiene que en esos gobiernos elitistas se tiene lo que es muchos prejuicios y se hace mucho daño. Aquí vemos una campaña sucia que al final de la jornada, ¿qué se le hizo una vez a José Francisco Peña Gómez? Se le hizo de que él estaba brujeando y en cosas de ocultismo, un hombre con la mente iluminada. Entonces, tienen que saber que no son cristianos que están contendiendo por ¿cómo le digo? Por un puesto presidencial. Las campañas elitistas y la campaña política
están saturadas de mentiras, de calumnia, donde se trata de golpear y de denigrar la personalidad del candidato para no darle paso. Entonces, si usted vio cómo este hombre emulaba la fe cristiana y cómo hablaba de los valores, usted no tiene que meterse ahora porque es que Dios no le va a revelar a usted lo revelado. Exacto. Amén. Entonces, pastora, haga un llamado a los que están mirando para que se suscriban al canal. Suscríbase al canal, comparta, dele me gusta, Jóvenes en Santidad. Sepa usted, hermano, que ese niño que usted ve ahí fue el primero que me grabó, nunca me pidió permiso, hermano. Yo no lo ahorqué, hermano, porque la misericordia de Dios. Él agarró, lo primero que usted ve de mí en una plataforma fue él. Él fue el primero que creyó en las redes y en mí. Decía, ay, no, Aneudi, déjate de eso. Amén, y amén. Después de 15, 14 años, mira, te voy a dar una exhortación públicamente. Ya ustedes están viejitos, toditos y están casados. Quítale ese nombre, ese programa. De que Jóvenes en Santidad. Generación siguiente en Santidad, Neudi. Vamos a ver, vamos a orar. Dejen los comentarios. Los que están de acuerdo, que se le cambie. El que está de acuerdo, el que no está de acuerdo. Hermano, eso hacen casi 13 años. Exacto. Y todos esos jóvenes están casados y tienen hijos y no tienen nietos de a poco. De a poco. Cerramos ahí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Baruch Hashem.